Como les digo, dicen por ahí, estamos en vivo. Tuvimos una falla técnica una vez más, pero miren, aquí estamos de nuevo. Vamos a entonar ahora sí el canto y esperemos no se corte esta vez. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Yeah. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Ya concluida nuestro canto, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a nuestra conferencia. Señor Jesús, estamos ante ti, Padre, primero dándote gracias por las oportunidades que nos brindas el día de hoy, Señor, por cada momento que nos brindaste el día de hoy. Te queremos dar gracias igual, Señor, porque permites que cada uno de los
que están conectados, Señor, tengan el tiempo para escuchar tu palabra, Padre. Danos sabiduría, que no seamos nosotros quien hable, sino sea tu presencia, y que cada palabra dicha, Señor, llegue al corazón de nuestros oyentes. En tu nombre, Padre. Amén. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que tal vez con el tiempo hemos hecho a un lado, y es el hecho de un joven conforme al corazón de Dios. Como bien sabemos, los jóvenes jugamos un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de los ministerios de la iglesia, de nuestra congregación. Desde tiempos pasados podemos ver que nosotros como jóvenes nos vemos involucrados en el quehacer de la obra de Dios, marcando una diferencia muy especial. Pudiera dar muchos ejemplos, por decir algunos nombres, pudiéramos decir el ejemplo de José en Egipto, cómo Dios trató con él en ese lugar, Samuel, cómo Dios lo usó, ¿no? David, para poder lograr que el reino pudiera ganar muchas guerras. Tuvo que utilizar Dios a David, y la Biblia lo menciona, ¿no? Fue muy joven, desde muy joven. La criada de Naamán, la reina Esther, por ejemplo, Josías, el joven profeta muy conocido por muchos de nosotros, Daniel, en Babilonia, cómo Dios obró con él en cada una de las etapas que él estuvo pasando. El joven que traía los panes y los peces, ¿no? Menciona también cuando Jesús está predicando y pues le menciona a uno de los discípulos, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Pues la gente tiene hambre, y ¡pum! De repente, ¿quién llega? Un joven con los peces, ¿no? Y los panes. También Juan el teólogo, ¿no? Menciona que era joven Timoteo, y pudiera mencionar muchos otros más que nos dice la Biblia, pero el propósito principal de hoy es presentarles 4 características que distinguen a un joven conforme al corazón de Dios. Estas características no se encuentran fácilmente en cualquier persona. Es por eso que no se encuentran en los jóvenes promedio de nuestra sociedad actual. Estas son marcas extremas que distinguen a un joven excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Tú que me escuchas, no quiere decir que tú no los tienes, al contrario, ¿no? Con Dios tomado de nosotros, con nosotros tomados de la mano de Dios, podemos llegar a tener estas características. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, una de ellas es la característica de ser obediente, la obediencia, ¿no? Pudiéramos decir, ¿no? Quitado en Hechos 13:22 nos menciona, ¿no? Quitado les levantó a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué nos está diciendo esta palabra, no? ¿Qué nos está tratando de decir? Bueno, nos está en el pedazo donde dice quien hará todo lo que yo quiero, que está indicándonos que David era obediente a la voz de Dios, era obediente a lo que a lo que Dios lo mandara a hacer. Entonces, al estudiar la vida de David, vemos que al principio David era muy joven, antes de que toda la grandeza pasara. Él era muy joven, en el cual Dios halló favor. Nosotros podemos copiar el amor de David por la palabra de Dios y su deseo de aplicarla. La característica de la obediencia es la esencial para las marcas de un joven de Dios. Amén.
¿Qué quiere decirnos? Que nosotros, el lugar que estamos ocupando ahorita, ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestra congregación, debemos ser obedientes, porque el lugar que nosotros ocupemos en cualquiera de estos en cualquiera de estos lugares, es porque Dios nos ha puesto en este momento. Dios nos puso ahí para que nosotros pudiéramos cumplir su palabra o nuestro propósito. Amén. Una segunda característica debe de ser un hombre o un joven de oración. Cuando leemos la Biblia, se hace claro que los jóvenes de Dios eran personas de oración. Ejemplo de Josué, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 33:11. Los invito para que vayamos a Éxodo 33:11. Bueno, y si ya están ahí, coméntenme un amén. Bueno, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, como podemos observar, Josué era un hombre de oración. Desde muy temprana edad buscó estar siempre cerca de Dios. Entonces eso lo llevó al lugar después a donde tenía que trabajar Dios con su oración, con su cercanía con Él, ¿no? También podemos hablar, no sé, de Samuel. Podemos buscar ahí en 1 Samuel 3 y nos hablará de que Samuel era un hombre de oración. Él estaba, mientras el profeta estaba dormido, Samuel estaba teniendo ahí como una cercanía con Dios, y fue cuando Dios habla con él. Podemos hablar al igual de Salomón, ¿no? ¿Quién era Salomón? Bueno, el gran rey de Israel. Oró por sabiduría para juzgar la nación correctamente, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 3:9. Invito a que vayan conmigo. Primera de Reyes 3:9. Dice: dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué nos dice? Bueno, Salomón estaba entrando en una oración con Dios para que Dios le diera sabiduría para él poder juzgar al pueblo. Al igual podemos encontrar, hablábamos ahorita de Daniel, ¿no? Hizo una oración de confesión por el mismo nombre del pueblo. Igual con él, sabemos que la historia con él, inclusive uno de sus castigos que él pasó, o cuando a él lo echaron al foso de los leones, ¿por qué fue? Bueno, porque se inclinó ante Dios a orar, y por esto fue que lo echaron al pozo de los leones. Entonces David a los 17 ya tenía una cercanía muy especial con Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como jóvenes para estar cercanos y poder tener un corazón conforme al de Dios? Bueno, ya lo decíamos, la obediencia y también la oración. Y son puntos muy importantes, ya que en muchas ocasiones
A lo mejor decimos, ¿no? La oración, ¿qué tanto me puede servir? Bueno, aquí estamos viendo que la oración es muy importante para nosotros como jóvenes, tener un corazón conforme al de Dios. Una de las terceras características es la adoración. Meditemos en el poder de Dios, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. ¿Tienes un problema el día de hoy? Bueno, ¿estás enfrentando un reto? ¿Tienes problemas con tu universidad? ¿Conflictos con amigos en tu casa? Entonces, ayúdate del poder de Dios. Meditar en la omnipotencia de Dios genera gratitud a Dios y resulta en alabanza. ¿Qué nos demuestra esto de aquí? Bueno, necesitamos para nosotros ser unos jóvenes, como lo dice el título, es importante resaltarlo, ¿no? Un joven conforme al corazón de Dios es adorarle. Y es muy triste porque muchos hemos olvidado lo que es el hecho de adorarle. En muchas ocasiones hemos estado en nuestra congregación y se supone que son fiestas a Dios y llegamos y lo primero que hacemos, en vez de dar gracias, en vez de hacer una adoración a Dios, luego empezamos a pedir, a reclamar, cuando en realidad deberíamos de buscar adorarle. Es un punto muy importante el hecho de la adoración a Dios. ¿Por qué? De ahí se basa todo. Si tú no adoras a Dios, entonces ¿cómo buscas gratitud hacia ti? Para eso necesitamos adorarle. Te daré algunos consejos para lograr la adoración a Dios, ¿no? Un joven muy adorador que nos menciona la Biblia es David, y él nos dejó en sus escrituras muchos salmos de alabanza hacia Dios, muchos salmos de adoración hacia Dios. No estaría nada mal que memoricemos algunos de ellos y con esto no solo memorizarlos, sino que se los recitemos al Señor en adoración. Meditar en la promesa de Dios o en cada una de las promesas que Dios nos ha dejado. Es algo muy importante, ya que el que tú saber que si tú le sirves de la manera correcta y Dios tiene una promesa para ti de esta manera, bueno, meditar en ella, porque esto nos servirá a que nuestro corazón se sienta agradecido y esto brinde una adoración al Señor. Maravíllate con las provisiones de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque también dice su palabra, no hay un justo que yo desampare. Y es importante que cada día que tú te levantes, demos gracias al Señor porque nos ha brindado un nuevo día y deleitarnos con cada una de las cosas que nos está brindando. Amén. Un cuarto consejo sería: meditemos sobre el hecho de la presencia de Dios. En Salmos 16:8 nos dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Necesitamos meditar sobre la presencia de Dios. Como les decía, hemos olvidado cuán importante es la adoración. Entonces, hemos olvidado lo que es la presencia de Dios. Y sin su presencia no podemos andar queriendo ser grandes
porque Él es quien nos dará la grandeza. Un quinto consejo que te vengo a dar sería: magnifica al Señor por su protección. Un ejemplo, Salmos 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Qué nos dice esto? Bueno, Él siempre velará por ti, intentará protegerte. Entonces, todo esto debemos de magnificarlo, darle gracias a su grandeza por querer hacer esto. Amén. Pongamos el Salmo 34:1 en práctica y escuchemos este último porque es muy importante, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Esto revolucionará nuestra vida. ¿Por qué? Cuando a veces como joven tienes malos pensamientos, sin embargo, si el Salmos 34:1 lo estás practicando en tu vida, entonces esos pensamientos serán cancelados, podríamos decirlo, porque no buscarás seguir pensando en eso, sino que bendecirás a Jehová y estarás alabando su nombre continuamente, lo cual te va a ayudar a que dejes de pensar o intentar querer hacer cosas erróneas. Amén. Y una cuarta y última característica que nos identifica como jóvenes para Dios es una que a muchos no nos gusta o no les gusta, que viene siendo el servir, el servicio. Es una de las características más difíciles de encontrar en un joven, y más ahora que se maneja entre la juventud un ego muy grande ante la sociedad. El servicio para la juventud de hoy queda por un lado. A veces dicen: no, ¿cómo me veré yo ayudando a esa persona solo por... No, ¿qué van a decir de mí? No, al contrario, déjame decirte que esta es una de las características de las cuales Dios está buscando en nosotros como sus hijos. Nunca ha habido un hombre más grande que Jesucristo, y sorprendentemente vino a la tierra como un siervo. Amén. Como un siervo fue que vino Jesús. Nos dice Mateo 20:28, no, el Hijo del Hombre no vino a la tierra para servir, no vino a la tierra para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante como nosotros, como joven, vamos a decirlo, como una persona 100% terrenal, ¿cómo podemos venir y decir: no, gracias, yo no vengo a servir, vengo a que me sirvan? Cuando el Rey de Reyes vino hasta el mundo para servir él mismo. Entonces, tú y yo somos mandados a seguir sus pasos. En Primera de Pedro 2:21 nos lo dice. Busquémoslo, los invito a que vayan junto conmigo. Primera de Pedro 2:21. Y dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Perdón, estoy en Segunda de Pedro. Ahora sí, Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Entonces, ¿qué nos intenta decir esta parte de la Biblia? Bueno, Dios no vino en vano a solamente crucificarse y decir: bueno, los voy a salvar.
No, al contrario, Dios ha venido para mostrarnos cómo nosotros, después de que Él por su gracia nos haya salvado, cómo nosotros debemos de actuar. Y una de las características es sirviendo. Una de las cosas que pide Dios, que nosotros como jóvenes, inclusive como gente adulta, que podría servir para toda la gente, es sirviendo. Entonces dejemos por un lado que el qué dirán, el hecho del ego mayorista o el gran ego, la gran autoestima, que no es malo tener autoestima, pero tener autoestima además, bueno, puede llevarnos a tener un ego crecido y que nos evite poder servir a Dios y poder ser un joven conforme al corazón de Dios. Esa y muchas otras características que les da. Servir a Dios es uno de los placeres más gratificantes sobre la faz de la tierra y de todo el universo mismo. No hay mejor cosa en que ocupar nuestra vida que en servir diligentemente a Dios. Es muy cierto que la mayoría de los jóvenes, como les mencionaba, de nuestro alrededor, solo quieran vivir para sí mismos, para el yo-yo que mencionan por ahí, ¿no? El yo-yo, el yo, y solo para mí. Y entregarse únicamente a sus pasiones y deseos. Pero Dios en su divina gracia y misericordia desea levantar una generación de jóvenes dedicados a la santidad. Amén. Y a las cosas de su reino. Jóvenes que marquen la historia que en el día de hoy, en este tiempo se está escribiendo. Jóvenes comunes como tú, como yo. Nos podemos convertir en grandes personajes que impacten el mundo. Únicamente necesitamos desarrollar estas cosas como principios, estas 4 características en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros asumimos el desafío para ser los primeros de muchos jóvenes? ¿Cuántos de nosotros decimos, amén, yo quiero ser de esta generación que trascienda a lo sobrenatural, que podamos servir, que podamos ser obedientes a la voz de Dios, que podamos orar, que podamos tener una comunión, una adoración continua con Dios? Podríamos ser los primeros de muchos. Únicamente sería que nosotros decidiéramos y sigamos estas características. Es importante que como juventud, ya que somos, muchos dicen la iglesia del mañana, pero yo diría somos la iglesia del hoy. La iglesia del hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que haremos trascender este tiempo. Somos los que haremos que esto trascienda a algo más allá. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él ponga en nuestras vidas, en nuestros corazones, el poder ser obedientes, el poder tener esa empatía a la oración y poder adorarle como Él pide, como Él nos demanda. Y que por el transcurso de nuestra vida podamos generar el servicio en nuestras vidas, en nuestros corazones como algo importante. Que el ego no nos lleve y nos arrastre y digamos, no, yo no quiero servir porque yo estoy para que me sirvan. No, borremos eso. Si alguno de aquí es un amigo, dirá, bueno, pues es que yo no soy cristiano, yo no tengo esas características. Bueno, déjame decirte que aún estás a tiempo de poder decidirte a ser una persona o un joven conforme al corazón de Dios. Amén.
Vamos a iniciar una oración. Señor Jesús, estamos ante ti, Padre, como anteriormente, Señor, dándote gracias primero por esta palabra que nos has brindado, Señor, ya que es de vital importancia para nuestra vida espiritual, Padre, ya que cada una de estas características tú nos has demandado a hacerlas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien ponga en nuestro corazón el poder dejar de decirme a mí mismo, de yo querer y solamente para mí, sino que tú pongas en nuestro corazón el sentir para los demás y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la obediencia en nuestra vida, ya que es una de las cosas que en este mundo actual se está batallando, Padre. Ayúdanos, Señor, a que la oración esté en continuo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a que seamos una generación que se base en la oración, Padre. También, Señor, que la adoración no sea parte de nuestra boca y de nuestro corazón, Señor. Que cada día, cada momento de nuestras vidas busquemos estar en una adoración ante ti, Señor, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor, y prontamente, Señor, primeramente en tu nombre, en nuestras congregaciones, que nuestra prioridad, Señor, sea adorar tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a generar ese sentir del servicio para ti, para la comunidad, Señor, para que todo esto funcione, ya que si una de estas falta, Padre, no funcionará, Señor. Ayuda a nuestra generación a trascender para que las generaciones siguientes puedan ver y puedan decir: queremos ser como esa generación que buscó de Dios, que buscó ser un adorador, Padre. Pero para eso, Señor, necesitamos nosotros quitarnos nuestro manto de ego, nuestro manto de superautoestima, Señor, y poder rendirnos a tus pies, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. De esta manera estamos dando por terminada la conferencia del día de hoy. Quiero invitarlos para que no nos estemos perdiendo las próximas conferencias. Estaremos a la misma hora, 9:30, desde el día de hoy ya empezado, ya iniciado, hasta el día sábado que terminaremos. Son temas muy importantes en nuestra vida, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, que debemos tomar en cuenta. Te invito a que estés al pendiente. Si a lo mejor por ahí viste esta transmisión en alguien que compartió, bueno, te invito a que le piques al video, entres a la página y le des like, activa las notificaciones, y de esta manera cada que iniciemos una transmisión te estará a ti apareciendo y puedas estar escuchando los próximos días este congreso. Te pido también que compartas con tus amigos y coméntanos ahí que si ha sido de bendición para tu vida. Amén. Esperamos verlos los próximos días y que Dios los bendiga. Hasta pronto.